Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. La lección de hoy está tomada del Nuevo Testamento. Recuerde, mientras estudiamos, hacer 3 preguntas. 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2. ¿Qué quiere decir? Y 3. Lo más importante, ¿qué quiere decir para mí? ¿O cómo quiere Dios aplicar estas verdades a mi vida? Gracias por planificar estar con nosotros cada día mientras estudiamos el Nuevo Testamento juntos y aprendemos a aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a introducirse en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda introducirse en usted. Entonces, ocurrirán cosas maravillosas y milagrosas. El Instituto Bíblico del Aire agradece a Dios por la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras con usted. Ahora, aquí está nuestro maestro, que nos ayudará a aprender y aplicar muchas verdades del Nuevo Testamento. Al continuar con nuestro estudio en Mateo el capítulo 13, el capítulo de las parábolas, vamos a ver en esta ocasión algunas de ellas y vamos a ver el significado de estas parábolas. La primera parábola en Mateo capítulo 13 es la parábola conocida como la del sembrador. Seguramente usted está familiarizado con ella. Dice así: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual 60, y cual a 30 por 1. Él enseñó esta parábola, y luego sus discípulos dijeron: ¿de qué se trata todo esto? Y él les explicó: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Ahora, ¿cuál es la aplicación de la parábola del sembrador? Cuando uno piensa bien en esto, realmente ve que es más bien la parábola de la semilla, porque es toda sobre la palabra de Dios. Esto nos está diciendo cómo la gente responde a la palabra de Dios cuando es enseñada o predicada. Y entonces cuando uno enfoca ese pensamiento, uno piensa que un mejor título para esa parábola sería la parábola de los suelos, porque está hablando de los terrenos, de los suelos. Todo pastor que enseña mucho la palabra le dirá que cada vez que la palabra de Dios es predicada o enseñada, hay 4 personas en una banca. El pastor que está discerniendo podría decir que hoy en día están aquí y diría: ve aquel que está dormido allá. Bueno, su entendimiento ni siquiera está siendo penetrado. Esa es la categoría número 1. Y entonces él podría señalar otras cosas. Ahora, esta gente la entiende, pero nunca van a hacer nada. Y luego están estos que la entienden y sinceramente quieren hacer algo, pero se van a dejar derrotar cuando salgan allá el lunes por la mañana en la fría luz del día. Se van a sentir derrotados. Si Satanás no los hace ricos y no los distrae con juguetes, les hará sentirse preocupados por el hecho de que no son ricos de una u otra manera, y él los va a molestar. ¿Con qué frecuencia, cuando la palabra de Dios es enseñada, puede un pastor señalar a alguien y decir: esa es la categoría número 4? Este hombre, esta mujer, oyen la palabra, la entienden y el poder del Espíritu Santo va a salir y lo van a hacer. Darán fruto. Francamente, no hay muchas personas así. Hay algunos. Cada vez que usted lea la palabra, mi querido hermano, recuerde que hay 4 maneras de responder a la Escritura y solo una es fructífera.
¿cómo está escuchando usted la palabra de Dios? Y si usted está enseñando la Escritura, recuerde que cuando usted enseña la Escritura, tiene que ser sencilla, como para que penetre el entendimiento, o no habrá fruto. Si ellos no entienden la palabra de Dios, no habrá fruto. Y cuando enseñe la Escritura, no solo tiene que hacerla sencilla para que la entiendan, siempre debe llegar a un veredicto. Siempre muéstreles cómo puede ser penetrada la voluntad, porque según esta enseñanza, a menos que la voluntad sea penetrada, no habrá fruto. Así que siempre enseñe llegando a un veredicto. Ahora, ¿cuál es su objetivo al enseñar? ¿Qué quiere que estas personas sepan? ¿Qué quiere verles haciendo como resultado de esa lección de escuela dominical? Siempre debe tener ese tipo de objetivo en su corazón cuando enseñe. De acuerdo a esta parábola, nada va a suceder, y cuando usted entienda eso, que estas personas tienen que ser victoriosas sobre las espinas y que tienen que entenderla y tener la voluntad de hacerla, entonces usted se dará cuenta de su dependencia en Dios. Todo maestro tiene que darse cuenta de esto. Yo no puedo, pero Él sí puede y está conmigo. En el libro de Hechos, capítulo 6, los apóstoles hicieron una decisión muy importante después que la iglesia comenzó a crecer. Ellos estaban sirviendo las mesas, estaban administrando un servicio de alimentación para miles de personas, y ellos hicieron una gran decisión. Llamaron a toda la congregación y les dijeron: ustedes deben nombrar a algunos hombres para que se ocupen de este asunto, y nosotros nos daremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la clave. Cuando uno entiende la parábola del sembrador, esa es la clave, la oración y el ministerio de la palabra, porque no se puede penetrar el entendimiento de alguien sino solo por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le enseña a la gente la Escritura, según la Escritura, y uno no puede darle la voluntad de hacer a la gente, solo el Espíritu Santo lo hace. La Escritura dice que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Dios hace que la persona quiera. Usted no puede hacer eso. Cuando uno se da cuenta por qué tiene que ser oración y el ministerio de la palabra, entonces uno ha entendido esa parábola del sembrador. Esta parábola es seguida por una que se le parece mucho. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? El trigo y la cizaña ya en la tierra santa se parecen. Lo que ellos llaman cizaña se parece al trigo, pero no es trigo, es hierba mala, y esta parábola es muy importante. La parábola sigue diciendo: y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando se le pide a él que interprete esta parábola es muy interesante. Es un poco diferente a la parábola del sembrador, porque en esta parábola la semilla no es la palabra de Dios, son los hijos del reino, y esas cizañas son los hijos del diablo. Hay estos dos tipos de personas plantados en el suelo de este mundo, ¿sabe? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y a veces no se puede hacer diferencia porque se parecen mucho. Esta parábola es muy importante porque toca el asunto que ha ocupado a filósofos y a teólogos por generaciones, por siglos. ¿De dónde vino el mal? En esta parábola Jesús casi nos dice: ¿de dónde vino la cizaña? ¿No sembraste buena semilla? En otras palabras, ¿de dónde vino lo malo? Y la respuesta es: el enemigo ha hecho esto. Mientras los hombres dormían, él sembró la cizaña.
El mal, en esta ocasión, es atribuido a un enemigo de Dios. Él lo hizo. La Biblia lo llama Satanás, el diablo. Y también se habla de la negligencia de los hombres. Ellos estaban durmiendo. ¿Ha notado usted eso? La única cosa que es necesaria para que el mal triunfe sobre el bien es que los buenos hombres no hagan nada. Se ha dicho esto. Y aquí está esta explicación. ¿De dónde vino la cizaña? Bueno, un enemigo lo hizo mientras los hombres dormían. Y la aplicación es, por supuesto, muy interesante. Esto significa que aún en la iglesia la gente debe esperar ver crecer el trigo y la cizaña juntos, y no van a poder hacer diferencia. Jesús dijo que habrán los falsos y los verdaderos, los muchos y los pocos, los que hablan y los que hacen. Él estaba hablando de la iglesia cuando dijo eso, y tenemos esos dos tipos de personas en la iglesia. No se puede hacer diferencia a veces. ¿Cómo se puede saber entonces? La instrucción es esta: déjalos crecer juntos. Un día yo cegaré. El juicio es la limpieza del jardín. Los cosechadores serán ángeles y esta limpieza del jardín será el juicio de Dios. Esto es muy interesante porque esto quiere decir que habrá intervención divina. Este mundo va hacia la destrucción de seguro, y a menos que haya intervención divina será cada vez peor. No hay esperanza excepto la intervención divina. La parábola del trigo y la cizaña dice que crezcan juntos. Un día limpiaré el jardín. Habrá intervención divina, mi estimado amigo. No podemos hacer nada con respecto al hecho de que hay hijos del diablo que existen junto a los hijos de Dios. A veces ni siquiera se puede hacer diferencia, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe hacer la diferencia entre la cizaña y el trigo. Y es Dios quien separará la cizaña del trigo un día, y a través de la intervención divina, Dios llegará a un veredicto. Traerá todo esto a una conclusión. Y hay muchas otras parábolas en Mateo el capítulo 13. Continúe usted leyéndolas y vea la verdad que Jesús está dando cada vez. Gracias por unirse al Instituto Bíblico del Aire. Al escuchar estas lecciones, no importa dónde se encuentre en su viaje a través de la vida, oramos que la lección de hoy lo ayude a entender y a aplicar los principios de Dios a su vida. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez al aprender juntos más de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo este estudio lo está ayudando a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Nos despedimos por ahora. Que nuestro Padre Celestial, que nos ama, lo bendiga a usted y a su familia, protegiéndolo y guardándolo en sus manos amorosas. Le dé su amor y paz y su espíritu de unidad para que su vida y familia glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo.